Pues muchachos, buenos días. Ya para terminar el día de hoy, su última clase virtual. Maestro, es que en las otras no había entrado porque no había pagado mi colegiatura, entonces no me dejaron entrar. ¿Cómo así? Ni modos. Le repetía, ¿verdad? Vamos entonces ya la clase virtual y el tema a ver es la restauración de la República y el porfiriato. Bueno, muchachos, pues como pueden ver, ¿verdad? Estamos viéndole ya. Estamos, como les decía anteriormente, y te lo voy a recalcar, si ya estos días vamos a tener junta con los padres de familia para decirles, tanto nosotros como la dirección escolar, cómo van en las materias, cómo están en sus clases y qué ha pasado, ha transcurrido, cómo se han tomado las medidas que ha dicho la dirección escolar en todo momento. Esperemos, ¿verdad?, que ustedes tengan esa motivación. Sé que es cansado, sé que ya se fastidiaron, llevamos 4 o 6 meses con esto, ¿verdad? No es lo mismo una clase presencial a una clase virtual, lo sé, ya estamos cansados. Si ustedes están cansados, imagínense nosotros que tenemos que trabajar con los 3 grupos, que tengo que conectarme con todos los grupos, que tengo que llevar 6 materias. Imagínense, ¿sí? Todo el mundo ya estamos así como que aparte del colapso para seguir en esto, pero pues muchachos, pues no nos queda más de otra que seguir asistiendo, la motivación hacia ustedes que estén bien. Sé que a veces muchos ya no quieren entrar a las clases, otros por problemas de pago, como acaba de mencionar su compañera, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no puedan seguir y se quiten esa aliciente y se quiten esa desmotivación en todo momento. Muchachos, ustedes son una parte clave e importante de nuestra institución académica. Si ustedes como persona, ¿sí? Como persona, si no se ponen las pilas, no se motivan y no adquieren algo de excelencia de la escuela, pues nosotros no somos nada sin ustedes. Todos merecemos una oportunidad y todos ayudamos de todos. Ustedes dependen de nosotros, como nosotros dependemos de ustedes, porque pues, los papás de ustedes trabajan, pagan también una colegiatura y se entiende, ¿verdad? Y de ahí de esa colegiatura pues pagan a todos los maestros que colaboramos aquí en la escuela. Pero pues como les repito, porque no, la verdad yo siempre les he sido claro con ustedes, porque me interesan, porque les aprecio, porque los estimo, porque he trabajado con ustedes 3 años, unos con dos, pero pues siempre he estado al pendiente de cada uno de ustedes y siempre preguntando por qué no vino tal persona, por qué no entró tal persona, motivos y razón siempre ha habido. Y eso pues la verdad es grato para mí saber que todos estamos bien y que no están entrando por enfermedad o por algún problema. Esa es una gran aliciente hacia nosotros. Y muchachos, pues lo único que me queda es orientarles, decirles, ayudarles, síganse motivando, no, que no decaiga ese ánimo. Sé que es cansado, lo sé, pero pues muchachos, no nos queda de otra. Y si seguimos así, con lo que está pasando en la pandemia, puede ser y hay la posibilidad que nos llevemos 2 cursos escolares así virtual. Terminamos en junio con ustedes en esta modalidad virtual y posiblemente en septiembre ya iniciemos, también no vamos a iniciar creo que ni presencial, siempre virtual y otro año más y no sabemos cuándo vaya a acabar esto. Entonces yo nomás les sugiero que pues tranquilícense, desmotívense, tengan esa motivación de superación, de excelencia y pues que no decaiga ese ánimo por mucho. Para nada más también estén pendientes de sus actividades, de sus tareas. Sí, por favor. Hay gente que todavía debe demasiadas tareas que pues no sé cómo le voy a hacer, porque pues saben que la plataforma de Classroom se cierra y ya no se pueden subir las tareas siempre y cuando uno la actualice. Pero si me dicen dirección que no actualice las tareas, pues y las que no subieron, pues ni que Dios quiera cómo, pero pues hay que analizar. Bueno, muchachos, vamos entonces a ver la clase del día de hoy, ¿verdad? No les quiero cansar más de lo que ya están, ¿verdad? Con mis tantas palabras. Vamos a trabajar para poder salir un poco más temprano el día de hoy, ¿sí? Para que ustedes puedan ir a descansar y tengamos todas estas situaciones. Bueno, muchachos, pues bienvenidos al Centro Escolar Quimpal, a una clase virtual en la materia de Historia de México 2, tercero de secundaria. La restauración de la República y el porfiriato.
La restauración de la República y el Porfiriato, aquí no tenemos, podemos ver, ¿verdad? Es donde habla de Porfirio Díaz, habla de Benito Juárez, habla de la política, del Porfiriato, de la etapa esencial, y habla también acerca de la transformación que tuvo México como, ¿sí?, la parte de la industria, la parte del ferrocarril y las máquinas de vapor. ¿Qué vamos a analizar como aprendizaje esperado? Analiza la multicausalidad del desarrollo económico de México y sus consecuencias sociales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Reorganización del erario público, crecimiento económico e inversión extranjera. Nos dice, México vendría materias primas, pero no tenía cómo comprar el extranjero la mayor parte de las manufacturas, pues no había el desarrollo de una industria nacional que pudiera producirlas. Libre mercado se permitió la introducción de productos extranjeros a México. Se iniciaba la construcción del Estado mexicano donde se fue introduciendo el capitalismo. En 1884 surgió el Banco Nacional de México. En la primera mitad del siglo XIX se iniciaron esfuerzos por modernizar la economía del país. Había fomentado el préstamo y los créditos, lo que permitió el desarrollo de la minería y la industria textil. Gran ejemplo para desarrollar la economía fue guiado por Lucas Alemán, empresario dinámico y conservador que buscó el financiamiento externo, el apoyo del Estado para el crecimiento de los sectores de la economía y creó el Banco Avío en 1830. Estas son las reorganizaciones o los acontecimientos económicos que quería México para su crecimiento en todo momento. A ver. También mencionaba lo siguiente y decía que la transformación en México era sustentable, pero sobre todo tenía la iniciativa de un gobierno. La llegada del ferrocarril a nuestro país cambió la perspectiva económica y social, lo que permitió al México estar a la vanguardia en los adelantos tecnológicos de la época. Que todo esto viene siendo parte de la transformación. La paz porfiriana y la centralización del poder. Cuando empieza a figurar Porfirio Díaz, pues empezaba a ver con malos ojos el poder que detentaba Benito Juárez. Es así como empieza el periodo conocido como Porfiriato, al que siguió por la línea liberal en el ámbito económico, pero el político se implementó un fuerte e indestructible centralismo que duró más de 30 años. Todo lo que dijo Porfirio Díaz duró en el poder 30 años, duró ese señor, buscando transformar México, buscando muchas cosas, surgiendo demasiadas clases sociales, obreras, campesinas, pero realmente México no tuvo un cambio verdadero. Tuvo un cambio momentáneo, sí lo tuvo, pero hasta allá. Dice, surgimiento de la clase obrera y la nueva clase urbana. Sectores sociales ricos gozaban de todo tipo de privilegios, vivían en zonas residenciales, eran empresarios, comerciantes, banqueros o profesionistas, invertían en el comercio, industria o bienes raíces. Sectores pobres, compuestos por artesanos, obreros, vendedores ambulantes y sirvientes. No porque sean realmente pobres, sino que así se les denominaba en ese momento, porque pues son la gente que vivía una clase baja, que tenía pocos recursos, que estaba al día con todas sus cosas, no realmente tenían que ser pobres. Pero ese era el diminutivo que se le daba en ese momento. La clase media poco a poco fue apareciendo, provenía de sectores de profesionalistas y empleados públicos. Acuérdense muy bien, muchachos, que en clases anteriores y temas anteriores de Historia Universal, si no soy mal, han visto ustedes una pirámide de la clase social.
Está ubicado, sí, por sector, por clases, las personas. La zona, sí, lo que viene siendo la parte de los ricos, los generales, los militares, los obreros, campesinos, los esclavos, y así van buscando todos esos momentos para acomodarse en la clase social. Entonces, aquí surge esta clase y se da ese sector, ¿verdad? El sector social de los ricos, que son los únicos en el mundo. Los sectores pobres que carecían de muchas cosas, pero también tenían que sobrevivir en su momento dado. Y la clase media que estaba en términos de acomodamiento a la mitad, pero que también podrían ser sectores pobres, pero nunca llegar a ser un sector social rico, porque les faltaba mucho. Los ferrocarriles y la transformación del paisaje. La entrada de la era industrial y las grandes latifundios cambiaron el paisaje mexicano, creciendo las ciudades y las antiguas montañas y valles perturbables fueron modificados por el humo y el ruido del ferrocarril, las inmensas manadas de vacas y las chimeneas de las fábricas. Los puentes, túneles, postes telegráficos y eléctricos cambiaron la configuración de las ciudades. Se empezaron a construir espacios recreativos como parques, jardines, por mencionar muchos de ellos. La revolución industrial trajo a México unos cambios exageradamente exuberantes. El ferrocarril trajo consigo la transformación de poder llevar los cargamentos de un lugar a otro en menos tiempo, pero también vino a perjudicar la transformación del paisaje. ¿Por qué? Porque tenían que hacer vías, había que construir cosas, había que construir túneles, puentes, porque había lugares que no podíamos pasar, que eran los ríos, y pues tenían que transformarse el paisaje. Sí es cierto que la revolución industrial vino a México a traer una economía estable, pero también trajo un prejuicio muy exuberante, el cambio total de la vida de los habitantes. ¿Por qué motivo? Porque de antes, en la industria, como dice acá, ¿verdad? Si en una fábrica habían 10 personas que todo se hacía manualmente, con respecto a las industrias, a la producción industrial y las grandes maquinarias, pues se fueron cortando empleados. Ahora de 10 solo necesito 5. ¿Por qué? Porque el trabajo de los otros 5 lo hacían las maquinarias. Y eso también fue una transformación para México que no se esperaba en ese momento. Los gobiernos liberales y su proyecto nacional. Por fin llegó el triunfo del grupo liberal para determinar un gobierno republicano bajo la guía del federalismo, la cual se establece en 1867. A partir de entonces, México empezó con un rumbo político bien definido. Ello no se hubiese dado sin la ayuda de Estados Unidos de América y los acuerdos determinados para otorgar ese apoyo. Crecimientos económicos y las inversiones extranjeras. El centralismo del poder, las intervenciones extranjeras, el crecimiento económico, pero no el desarrollo social, la situación de campesinos y obreros. ¿Sí? La parte de los campesinos fue parte fundamental y dice acá que con el señorío de don Porfirio Díaz, la situación comenzó a cambiar por completo el país de manera forzosa entre la senda del progreso y el orden gubernamental a tal grado que gracias a José Ives Limantur se logró por primera vez en la historia del país un superávit en el gobierno. El milagro económico operado durante el porfiriato no pudo comprenderse sin la inversión extranjera, comenzando a fluir al país gracias a la estabilidad política y las garantías que el hombre fuerte otorgaba a los capitales extranjeros. De esta manera, estadounidenses, ingleses, alemanes y franceses, por solo mencionar a los 4 principales grupos, intervinieron importantísimas cantidades en ferrocarriles, minería, explotación petrolera, manufacturas y explotación agrícola. Es decir, que todo viene parte de estos grandes grupos, que son 4, ¿verdad? Aquí dice los principales, ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses que invirtieron en su momento, cuando se dio la época, se invirtió grandes cantidades de dinero a nuestro país, que México tuvo que estar pagando de diferente manera hasta lograr acabar con casi 3 de ellos.
Lo único que no pudo tener de pagar pues fue Estados Unidos, como hasta la fecha, ¿verdad? Ustedes saben que México todavía le debe una cierta cantidad de dinero a Estados Unidos en muchas cosas. Los ferrocarriles y la transformación del mismo paisaje. El nuevo país marcó por la modernidad, ¿sí? Cambió su apariencia de manera definitiva. Las grandes obras públicas, la unión de su territorio agrarias al ferrocarril, el orden con el adeudo de la pública y las finanzas, el afrancesamiento de las costumbres y la imparable llegada de novedades convencieron a muchos mexicanos y extranjeros de que el pasado de sangre y muerte había sido abandonado de una vez para siempre. La obra material, santo y señas del porfiriato, se convirtió en una suerte de religión a la que se sumaron los fieles del régimen. Causas del desarrollo económico en México. En el porfiriato se dieron grandes transformaciones económicas propiciadas por la inversión extranjera, principalmente estadounidenses y europea. México creció a gran medida gracias a estas inversiones que consigo trajeron infraestructura para ferrocarriles y medios de comunicación como el teléfono, el telégrafo y la electricidad. Eso fue una de las causas del desarrollo económico de México porque trajo consigo nuevas cosas que no había. A la vez, nos ayudó al momento de la transformación en México sobre la economía, la estructura social, la intervención de un imperio y sobre todo la transformación de los años en proceso. Las consecuencias sociales, también hubo consecuencias sociales porque mucha gente también no estaba de acuerdo con los cambios que estaba sufriendo México en ese momento. Dice, la modernización a marchas forzadas emprendida por Don Porfirio también tenía un lado oscuro. Los inversionistas extranjeros fueron capaces de crear dos países en un solo territorio. Los habitantes del primero, los funcionarios de las empresas, los técnicos extranjeros que llegaron con ellas y los sectores bendecidos por el hombre fuerte. Vivían en una situación de privilegio, mientras que los integrantes del segundo, los trabajadores mexicanos, sobrevivían en condiciones miserables. México tenía dos rostros, uno moderno y próspero y otro antiguo y miserable. Aquí está lo que les decía en un principio, la pirámide de la clase social. Altos funcionarios de gobierno, inversionistas de un alto clero, un 10%. Profesionistas, comerciantes y el ejército, un 20%. Sirvientes, peones, artesanos y obreros eran la mayor parte, que era el 50%, y mendigos, vagabundos, mujeres de la vida galante, un 20%. Todo esto nos daba para México un 100% en todos estos cambios, pero se dividió en 4 grandes fases, donde era la clase alta, era la clase media, ¿sí? La clase acomodada y la clase pobre, donde estaba la gente como peones, sirvientes, obreros y artesanos. Entonces, todo esto buscaba la mayor transición en el gobierno de nuestro país. Porfirio Díaz, sí, cierto, trabajó con aliados, trabajó bastante bien para tener un cambio y la restauración de nuestro país, pero no pudo lograrlo porque sí hubo grandes cambios y grandes deudas que tampoco pudo finalizar. Acá en el libro, ¿verdad? Tienen varias imágenes que buscan la restauración
Aquí está una imagen sobre la industria, ¿verdad? Cómo viene a transformar a nuestro país y todo momento. Bueno, muchachos, aquí en el libro les comparto lo que tengo acá. Tenemos varias imágenes que abarcan acerca de la transformación que tiene nuestro país. Desde el ferrocarril, ¿verdad? El escudo nacional, ¿sí? Sobre la pacificación y estabilidad de la diversidad en la sociedad, donde Porfirio Díaz, ¿verdad? Con su gabinete, pues hace grandes obras e inaugura obras para llevar a cabo a México muchas cosas, donde se da la imagen de el registro de la construcción de varias estaciones del ferrocarril para un mejor surgimiento de nuestro país, donde también nos muestra retratos sobre la clase urbana, cómo es que la gente trabaja en el campo, en el café, en la minería, ¿sí? Y cómo surge, ¿verdad? La clase obrera y la nueva clase media urbana. En todo momento, todo eso. Entonces, acá lo que sigue para la siguiente clase es los gobiernos liberales y su proyecto nacional. Sigue después la paz porfiriana y la centralización del poder, reorganización del erario público, crecimiento económico e intervenciones extranjeras. Surgimiento de la clase obrera y la nueva clase urbana. Rebeliones rurales, pronunciamientos leva y bandolerismo. Los ferrocarriles y la transformación del paisaje, que ya vimos una parte, pero aquí nos están dando por el tema nada más específico. Y después ya surge lo que nosotros llamamos la antesala de la revolución, donde buscamos los costos sociales y políticos del desarrollo económico porfirista. Y esto es lo que nosotros vamos a analizar y vamos a ver sobre todo esto que viene siendo la parte de la restauración y el porfiriato, donde cada gobierno pues es un desarrollo económico, sí, sus consecuencias que tuvo México en el siglo XIX y principios del XX. ¿Cuáles fueron uno de los desarrollos económicos? La llegada del ferrocarril, del telégrafo, del teléfono y de las grandes industrias, ¿verdad? Eso fue un desarrollo fácil, pero ¿cuál fue la consecuencia de esto? Pues las clases sociales tuvo grandes cambios en el trabajo, en la parte del paisaje, en la parte de México, que tuvieron que hacerse grandes obras. ¿Por qué? Porque aunque tenía el ferrocarril, si no hay las estaciones, no hay las vías férreas y no hay cómo transportar, pues no podía avanzar. Y muchos lugares sabemos, la gente que conoce, la gente que ha visto videos, programas o mapas de vías férreas de México, hay muchos lugares que tenían que hacer puentes inmensos para poder pasar de un lugar a otro, porque lo que lo dividía era un río. Entonces, sí tenemos que analizar. Entonces, esa es la parte que nos corresponde acerca de la estabilidad emocional y todo momento. Bueno, muchachos, pues esto ha sido así de sencillo, rápido, ¿verdad? La clase del día de hoy acerca de la restauración de la República y el porfiriato de historia de México. Bueno, muchachos, en la plataforma de clase también les comento que ya están creadas las tareas. Sí, solo que tienen algunas correcciones en fechas. Un ejemplo, la tarea que se marcó el martes, se tenía que entregarse el martes, ¿verdad? Creo que lo puse para entregar el día de hoy hasta las 5 o 6 de la tarde, no lo sé. Se supone que la tarea ya lo tienen hecho, nada más es subirla y tanto. Creo que también hay no sé si es unas preguntas y un cuadro que también yo más adelante se los voy a pasar para que lo tengan y nada más lo tengan que revisar y contestar y seguir subiendo las actividades, ¿sí? Todo está tan sencillo, tan fácil, ¿verdad? Que nada más hay que seguir avanzando. Bueno, muchachos, entonces vamos a recopilar dudas, preguntas sobre este tema. Del tema, ¿no? O sea, de lo que dijo de la tarea, la que marcó hoy para entregar a las 5, ¿no es para hoy? ¿Sí? La que se Esa marcó. que,
La tarea que estoy diciendo, creo que había que entregar una el martes 9, si no me equivoco. Entonces, como esa tarea del martes no estaba creada en la página, pues la creé para que la entreguen también el día de hoy. Nada más. ¿Y el de las preguntas? ¿De qué preguntas? Eso es lo que acá dice, eso, investiga las preguntas que el maestro por Del día de hoy. Ajá, perfecto, a eso vamos, ¿sí? Bueno, pues ya que no hay dudas de la clase y todo, pues saquen su libretita y les voy a dictar las 5 preguntas que les pide la actividad para que ustedes es con respecto al tema, por eso no se los puse antes. Bueno, ponemos allá, el nombre del tema es la restauración de la República y el Porfiriato. La restauración de la República y el Porfiriato. Primera pregunta. Lo pueden investigar, en dado caso no se acuerdan. Son preguntas de investigación, más rápido para ustedes. Primera pregunta. ¿Cuándo comenzó a funcionar? ¿Cuándo comenzó a funcionar ¿Cuándo comenzó a funcionar los ferrocarriles en nuestro país? ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Cuándo le dejamos espacios? Mande. ¿Cuándo comenzó a funcionar los ferrocarriles a nuestro país? Me pregunto si cuándo dejamos de espacio para contestar o... Cópialo seguido, te puedes dar en el espacio. Bien. Siguiente pregunta. Menciona o investiga las causas del crecimiento económico durante el Porfiriato. Menciona o investiga las causas del crecimiento económico durante el Porfiriato. Si lo investigan, le van a ponerme que por lo menos 2 a 3 causas, no más, muchachos, ¿sí? Porque hay un montón de las causas que se están mencionando y les mencioné unas aquí en la clase. Tercera pregunta. Siguiente pregunta. ¿En qué consistió la paz porfiriana? ¿En qué consistió la paz porfiriana? ¿En qué consistió la paz porfiriana? Y última pregunta. Última pregunta. ¿Por qué el crecimiento económico? ¿Por qué el crecimiento económico no alcanzó a todos los mexicanos? ¿Por qué el crecimiento económico no alcanzó a todos los mexicanos? Creo que también esta pregunta se los mencioné cuando estábamos antes de la pirámide, la forma de cómo fue la economía en nuestro país, por qué no alcanzó a ciertas personas. Bueno, muchachos, pues estas las preguntas que tenían que ustedes realizar, la pueden investigar y las espero en la plataforma de Claro. Bueno, muchachos, pues el día de hoy es todo, ¿verdad?
ya nos pasamos a retirar. Que estén bien, cuídense y me dio un gusto volver a verles. Ya mañana temprano nos volvemos a conectar para las siguientes clases y ya el último día de la semana. Bueno, muchachos, hasta luego. Gracias por su tiempo. Cuídense y estamos al pendientes. Adiós. Adiós, maestro. Adiós.